¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas aquí a su podcast con ellas. Es un placer estar aquí con ustedes y yo estoy en buenísima compañía. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Hola Ceci, mucho gusto, buenas tardes. Y Marta, ¿todo bien? Hola, qué gusto estar aquí con todos ustedes una vez más. Y tenemos a Fabi Hola, también. ¿qué tal? Y estamos aquí, preparamos este podcast especialmente para ustedes y el tema de hoy está buenísimo. Vamos a estar hablando sobre el temor versus el miedo. Y para empezar, vamos a un versículo, Proverbios 1. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces aquí vamos con el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el fundamento, es la base. Ahora, ¿cuál es la diferencia que muchos confunden entre el miedo y el temor? ¿Cómo empezaremos el tema? Yo creo que el miedo es algo que controla tus acciones Ok. y el temor te hace pensar sobre tus acciones, sobre lo que vas a hacer, sobre si lo que voy a hacer va a agradar a Dios o no, va a agradar a otra persona o no. Entonces yo creo, ese es mi punto de vista, Sí, ¿no? sí. Y el sentir miedo es algo muy humano, ¿no? El sentir miedo es algo hasta normal. Lo que no podemos permitir es que él nos domine. Exacto. Y también el miedo, el miedo no es libertador. El miedo nos lleva a aislarnos, el miedo nos lleva a alejarnos de Dios, el miedo nos lleva a vivir como presas, ¿sabes? Y Dios no tiene eso para Así nosotras. es, el miedo nos paraliza, uno se queda así bloqueado, o sea, no sabes lo que hacer, no piensas, hace con que tú no pienses, no puedes parar para refletir, al paso que el temor no, el temor te hace pensar, el temor hacia Dios es el respeto hacia Él, es la consideración, Él es nuestro Padre, entonces ese relacionamiento nos hace temerlo, pero no temer com medo de consequências, como um padre vingativo, um padre malo. Não, Deus é nosso Padre perfeito. Ele quer o melhor para nós outros. Então, esse temor, hasta esse temor nos vai proteger del mal. Sim. Quando tememos a Deus, estamos como seguros nesse sentido. Se há uma coisa que ao mal não le gusta, é que temamos a Deus. Ele não quer que temamos, que obedecemos a Deus. Então, esse temor nos hace ter essa confiança. Eu temo a meu Padre, eu temo a meu Deus, e eu sei que estou segura porque eu sou hija dele. Sí, sí. Y el miedo nos quita el placer, ¿no? De realizar ciertas cosas. El miedo se torna un peso, ¿sabes? Quita el placer. Por temor, yo obedezco la palabra de Dios. Por temor, por cariño, por respeto, por admiración a Él, yo lo tomo en cuenta porque Él es todo para mi vida, ¿sabes? Y yo paso a hacer las cosas de manera más conscientes. ¿Sabes? Y ese temor me va a guardar, ese temor me va a proteger, ese temor me va a regresar al camino, ese temor me va a conducir, ¿no? Cuando el miedo ya repito, porque hay muchas personas allá afuera que nos acompañan que viven a base del miedo, base de amenaza, de manera tan inconsciente, pero que las controla. Es una cosa controladora, ¿no? Domina. Que domina a la persona. E muitos, eles têm a fé, né? Porque por causa das religiões que tem neste mundo que controlam as pessoas com o medo. Então, muitas pessoas que estão na igreja confundem o temor e o medo, porque se baseiam que se eu não hago o que Deus quer, vai ter consequências, não? Então, às vezes a pessoa não, por não nascer de Deus, eu penso assim, de veras, porque quando uno tem um encontro com Deus e nasce de Deus, uno consegue diferenciar o temor do medo, porque quando uno nasce de Deus, uno tem um relacionamento com Ele, um respeito muito profundo, um carinho muito grande, né? Então, uno não quer fazer nada que desagrade a essa pessoa, né? É como uma pareja que estão super enamorados. Eles não vão fazer nada que desagrade a outra pessoa,
por el amor, por el respeto. Y es eso que el temor a Dios es, ¿no? Y esa pareja, Fabi, Ujú. pues, hablando, no el ejemplo de la pareja, ellos quieren pasar tiempo juntos, ¿sabes? Sí. Hacen de los pocos minutos que tienen juntos, ¿sabes? Están tan enamorados, están tan encantados uno con el otro, que el poco tiempo que pasan juntos lo hacen de manera que se multiplique, lo aprovechan, lo disfrutan. Entonces, Uno da para el otro, ¿verdad? Y ujú, uno ahí en ese momento no va a hacer algo que desagrade a la otra persona ujú, o que le lastime a la otra persona, ¿no? Entonces, es la misma, yo veo así como la misma comparación. Entonces, cuando uno teme a Dios, uno no desagrada a Dios pensando en las consecuencias. ujú, Ay, bueno, si yo hiciera eso, yo voy a perder aquello, ¿no? ujú, O si yo no hiciera eso, yo voy a ser regañado. No, la persona cuando ella ama, ella hace de corazón, por ella amor. está ahí, Lo hace con su placer, ¿no? objetivo es agradar a la otra persona, Uhum, ¿no? Ujú, Ujú. Entonces ella no está pensando en las consecuencias, ¿no? Entonces, ujú. muchos van en el camino de la fe confundiendo eso ahí. Y sabes que van en el camino de la fe, Mm, como tú lo acabaste de decir, pero permiten que el tiempo enfríe este amor y exacto. acaba tornándose y cayendo en el miedo. Ajá. Sabes, algo que empezó tan lindo, algo que pensó tan admirable, con el tiempo se va enfriando, se va cansando, porque no fue cuidado, ¿no? Ujú. Se va y del temor pasa para el miedo. Exacto. Y es eso lo que tenemos que vigilar. Y hablando en relacionamiento, lo que más Dios quiere con uno es que tengamos una relación con Él. Eh, Sabes, yo soy su hija, Él es mi padre. Necesitamos cultivar esa relación y el temor me aproxima a Él. ¿Cómo me aproximo a Él? Disfruto la meditación de la palabra, ujú, disfruto el cerrar mis ojos y ujú. hablar con Él, disfruto en el momento que el pastor en la reunión, sabe, en la búsqueda, el miércoles, los domingos, que dice, hable con Dios, Ujú, sabes. Recibe el Espíritu Santo. Esos son, sabes, son momentos que uno tanto anhela, ujú. pero que con el tiempo uno, por no cultivar, por no cuidar, por no estar atenta a esta relación, se va descuidando, se Exato. va cayendo y se torna E un miedo. desafortunadamente, às vezes miramos alguns casos em la igreja de pessoas que começaram, como tu bem hablaste, Ujú, em la fé e com o tempo foram desanimando e ujú, hasta vezes vão à la igreja já não com esse objetivo de adorar a Deus, de honrá-lo, pero já vão com medo, Ujú, ujú, medo de ir para o inferno, como que ujú, eu tenho que ir à igreja porque se eu não vou, pode ser que minha alma esteja em risco de ir ao inferno. E não é isso que Deus quer, ujú, não? exato. ujú, A nadie de nós outras nos gusta que alguém esteja com nós outros Por por interesse. interesse, Uhum, não? Deve ser assim para um padre, não? Eu sou madre e ujú, não me gostaria que meu filho me honrara ou estivesse com medo de mim. Ou ujú, seja, não, a nada lhe gusta que há esse relacionamento nem entre pareja, a nada lhe ujú, gusta de viver com medo da pareja. Então, assim, quando existe esse medo, realmente paralisa a pessoa e a bloqueia. Então, nossa salvação tem que ser desenvolvida, como está escrito, com temor e com tremor, ou ujú, seja, com esse temor, com essa reverência hacia Deus. Eu quero honrar a Deus porque Ele é grandioso, porque Ele é meu Padre, não por aquilo que Ele me pueda dar. E se não me dá, amém, amém. Eu quero isto, ujú. pero se não receber hoje, amém. Eu não amo a Deus ou lo honro com outros interesses personais. Eu amo Ujú, por Ele ser o soberano, o ujú, altíssimo, o grandioso. Então, é tão bueno quando tememos. O temor nos traz paz ujú, e o medo nos traz tribulação. ujú. Nossa alma está atribulada, pero quando eu temo, eu confio que Deus vai honrar, eu Aún confio en em los Ele. momentos difíciles, Difíceis. es ahí donde Uhum. entra esa paz, Assim, esa assim. confianza, ese temor nos trae esa confianza, esa serenidad que, ok, vamos a orar más, ok, vamos a ayunar, Uhum. ok, no hay problema, Dios está en el control. Es tanta mi conexión, mi intimidad con Dios que Él me acalma É. Assim en é. medio a la Assim, ó. tribulación. Já quando Entonces, a pessoa está, já não está fria e está vivendo bajo o medo e passa algo malo, ela já disse assim, bueno, alguma coisa eu hice, que será que hice? Que será que não hice? ujú, ¿No?
su vida es estar preocupada con la consecuencia. Ujú. ¿Me Así entiendes? es. Y también hay personas si no voy hoy, van a decir, van a hablar. Con el miedo, sabes, si no voy hoy a la vigilia, o si no voy hoy miércoles a la iglesia, sabes, si no participo, si no salgo a evangelizar, si no, van a decir, sabes, se quedan con De la- el miedo, el recelo de lo que se vaya a pensar o a pensar. decir de O uno. perder muchas O veces, perder. ¿no? perder. Porque cuántas personas tenemos grupos en la iglesia que a veces la persona sabe que está mal, a veces un obrero, una obrera, un pastor, a veces, ¿no? Siervo Que de con Dios. miedo de perder su posición Así no es. busca ayuda. Ujú. Y si esta persona realmente temería a Dios, ella va a ver que ella necesita buscar ayuda porque su alma necesita ser salva. Ujú. Entonces, muchas veces por la posición y el miedo que la persona tiene, ella acaba perdiendo todo porque no busca ayuda a tiempo. Ujú. Muchos salen, ¿no? No se consiguen levantar porque no tuvieron miedo y no pusieron en cuenta el temor que debería ser arriba de todo, ¿no? Ujú. Y este temor, repito, en estas situaciones, el temor nos regresa, nos trae para atrás a Dios y nos dice, vamos a empezar de nuevo, ¿no? El temor me lleva, no, estoy pensando mal, lo estoy viendo mal, deja ya sea buscar ayuda, si el caso, ¿no? Buscar a la esposa, buscar al pastor, buscar a quién tenemos que buscar, ¿no? Y buscar esta ayuda, porque el temor me lleva a reconsiderar, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi error? Necesito acercarme a Dios, necesito resolver esta situación y sobre todo porque Dios no condena, Él no es un tirano, Él no es sabes, una persona mala, no, Él está ahí para levantar, darme la mano y levantarme. Él solo quiere tener de nuevo su hijo con él, Sí. esa comunión de antes con él, ¿no? Ujú. Yo veo muy presente eso en la historia de Saúl y David, Ujú. porque Saúl, cuando hacia a nuestros ojos humanos, ele não hizo nada assim tão, né, como Davi, se for comparar os dois. Pero Saúl não se preocupou com a comunhão com Deus, ele não se preocupou, desagradei a meu padre, já não tenho essa intimidade com ele, essa conexão com ele. Não, a preocupação dele era só sua posição. Ujú. O sea, yo no voy a ser más rey. Ujú. El reinado se va a salir de mis manos, Ujú. ¿no? Y él solo se hundió más y más, Preocupado con su ego, sí, ¿no? con el miedo de Ujú. perder Ujú. su posición. Ujú. Y vemos que David, a pesar que su pecado fue mucho más a nuestros ojos, claro, así, Severo. Ujú. chocante, él no se preocupó con nada de eso. Su angustia, su tristeza era porque él no quería perder el Espíritu Santo. Si no me equivoco, La devuélveme la alegría de mi salvación. salvación, ¿no? Exacto. Linda. Entonces se ve profundamente que él temía a Dios, Ujú. ¿no? Tuvo un momento... Y el otro era, devuélveme el reino, devuélveme el reino, mi posición. O sea, como la señora Marta dijo, el otro estaba pensando solamente en la posición y era una relación de interés. Ujú. Entonces, hasta el momento, podemos decir que él obedecía, que él estaba ahí andando en el camino Por por interés, ¿no? interés. Ujú. Y bueno, Y nosotros miramos, como tú hablaste del versículo en el inicio, ujú, el principio de la el sabiduría. principio de la sabedoria. Ujú. Entonces, nosotros nos tornamos sábios quando tememos a Deus. Esse é o início de tudo. Se eu temo, eu vou ser sábia. Ujú. Ou seja, lo que não vou ser perfeita, pero sábia é aquela que pondera. Se eu temo a Deus, eu tenho essa conexão, eu vou buscar em Ele essa sabedoria. Ele me vai dar, em situações assim cotidianas, eu vou ter a sabedoria de lidiar com as situações. Uhum. Então, quão importante é esse temor hacia Dios. Ujú. El temor es aquella alarma, ¿no? Ella es una alarma que suena y dice, oh, y me guarda del pecado, me guarda de mí mismo. No pienses así, no mires así, no hables así. Es un freno, ¿no? Sí, Es un freno. entonces Así es. el temor automáticamente no.
tengo que corregirme. Y en mi interior, así, Dios, dame la dirección, dame la sabiduría para cambiar tan rápido. Vamos a vencer esto, vamos a superar, tengo que vencer esto, no voy a cometer más esto, no voy a repetir más esto, ¿sabes? Entonces el temor me guarda y me libra del pecado, Del me pecado. aleja del pecado. Porque uno pensa assim, mi Deus está aqui, Ele me está vendo, que Ele vai pensar, que vergonha eu vou a hacerlo passar se eu hago isso, Isso. se me comporto desta maneira, não? Muito diferente da pessoa que pensa assim, não, mira, pastor está allí, shh, vamos quedar calladita aqui, porque senão nos vão a escuchar ou nos vão a ver, ¿me entienden? Assim, muito diferente, não tem nada, não tem Deus en ese tipo de comportamento. No está preocupado con Dios, está preocupado con la opinión De terceros. de terceros. Ujú. El temor también veo que él me ayuda a tomar decisiones, Sim. ¿no? Decisiones, la primera que se me viene a la mente es en la vida sentimental, Ujú. ¿no? El temor me lleva a decisiones, me conviene este trabajo, me conviene esta relación, me conviene, ¿sabes? Hacer esto, me conviene, ¿sabes? El temor me lleva a pensar dos veces, ¿será que estoy agradando a Dios? ¿Será que sabes? Me lleva a considerar a Dios en mi día a día. Ese es el temor, ¿no? Esa relación. Mi Dios, ¿será que esto agrada a mi Dios? ¿Será que él está aprobado por Él? ¿Sabes? Vuelvo a la vida sentimental. Puede ser un galán, ¿no? Pero yo veo que no es de Dios, que no invierte en su vida espiritual, que no cuida, que no, ¿sabes? No viene los miércoles, no, ¿sabes? No participa, no desarrolla, y me quiere a veces a mí sacar un ejemplo, ¿no? No vayamos hoy, vamos a hacer esto, vamos para acá, ¿sabes? El temor me va no, me va a frenar y me va a ayudar a decidir lo que es correcto, Sí, ¿sabes? porque cuando uno teme a Dios, uno ya tiene su primer amor. Ujú, Su primer amor es Dios. ujú. Si llega el segundo amor, porque Él tiene que ser segundo, y te aparta de su primer amor, no, no, no. Não, não. Ujú, alto, Alto ahí. ¿no? Alto. E mira a importância de lermos a palavra de Deus, de sempre estarmos conectadas, porque no momento que a situação viene, porque todas nós outras vivimos situações, o que o mal quer é que perdamos esse temor. Então, se a palavra de Deus ela está dentro de dentro de nós outros, quando vem a situação, uma situação que me leve a mentir, ok, foi algo que passou que o caminho mais fácil seria eu mentir, pero não, se eu temo a Deus, luego vou a pensar em sua palavra, não, eu não vou a mentir, porque eu vou a estar desagradando a mi Padre. Então, esse temor me bloqueia para el pecado, me bloqueia a eu não hacer o que é malo. Ou seja, eu penso, é como Cintia falou, é um freno. Não, espera, el temor a Deus é mais en el racional. El miedo é mais en el sentimento, na emoção del momento. Então, se eu estou com essa conexão, eu não vou pensar, não, eu não vou a mentir, não, eu não vou a ter essa reação, não, eu não vou a falar isto porque vou a herir a outra pessoa, porque eu temo a Deus e eu sei as consequências. Então, por isso a palavra de Deus, se estiver dentro de nós outros, nos ajuda muito mais a temer a Deus, porque é a palavra que agrada a Deus, é a palavra dele. Como é que eu sei? Algumas pessoas nos perguntam, como é que eu sei que eu agrado a Deus? Quando eu temo a sua palavra, quando eu considero temer, é considerar a palavra de Deus também. Eu priorizo o que está escrito, não minha vontade. Primeiro a palavra de Deus. E aí sim, alcanzamos esa sabiduría, ese principio de la sabiduría como la palabra. Y lo vamos desarrollando. Sabes, ese temor es algo, la sabiduría es algo que el temor me lleva a desarrollar, Así es. ¿no? Y después voy a ver, caramba, uno espiritualmente la madurez de uno, ¿no? Como caramba, de aquí a un año atrás, cómo cambiaron las cosas. Porque ese temor llevó a que a tornarme una mujer sabia, ¿no? Una mujer precavida, una mujer prudente, una mujer que sabe controlarse, una mujer que sabe callar en el momento correcto, hablar en el momento correcto. Eso es lindo, eso es admirable, ¿no? Y tú dijiste una frase ahora, esto no agrada a mi Padre. ¿Sabes? ¿Y cuántas de las veces hay personas ahí que están pensando, esto no agrada al pastor?
esto, sabes, no, yo no tengo que pensar así, Ujú. o esto no agrada a mi hijo, esto no agrada a mi madre, esto no agrada, pero ya lo dice como con más un pesar, Ujú. un lamento, que con profundo respeto. ¿No? Y ahí, de ahí se desvía totalmente, entonces ahí cae para el miedo y se aleja totalmente del temor. Totalmente. Así es. ¿No, no es así? Así Sí, es. así es. Entonces, un ejemplo, algunas de ustedes tienen algún ejemplo para compartir algo que en su vida personal ustedes dijeron, mira, fue tan claro que el temor me guardó, el temor me condució, el temor me llevó a tomar la decisión correcta. Eh, Bueno, Ajá, sí, cuando yo llegué a la iglesia, ¿no? ujú, Que ya llegué en la iglesia como novio. ujú, Entonces, cuando yo escuché la palabra de Dios, o sea, fui teniendo esa, ese libertad de mente, ¿no? Por escuchar la palabra de Dios y el pastor predicó que nosotros, no, que la luz no está junto con la tiniebla, ¿no? ujú, Entonces, y él estaba hablando justo de la vida sentimental, ujú, esa palabra se quedó en mí. Y ujú, yo dije así, Dios no, yo estaría desagradando a Dios si continuara en esta relación. ujú, Entonces fue cuando yo tomé la decisión de cortar. ujú, Me dio miedo, ujú. Ujú. me dio miedo de la persona, me dio miedo de la situación. Yo pienso que fueron diversos sentimientos, Ujú. miedo, Esto. tristeza al mismo tiempo, así, pero É, lo que predominó fue el temor temor. y la paz que el temor nos da, Sí, Así es. ¿no? La paz que el temor nos da fue lo que te porque, sostuvo. exato, porque dentro de mí eu pensei assim, eu cambiei ele por ti. Ujú, Então, o sea, eres mucho mejor. ujú. Entonces, eso me dio la alegría y la paz que yo necesitaba en ese momento y tomé la decisión. Así fue. Como repito, es en la vida sentimental sobre todo, ¿no? Sobre Para las todo. solteras que están comenzando, aún Sí. están buscando, y aún aquellas que están en una relación, Ujú. no conviene hacer esto, no conviene hablar esto, no conviene, el temor me va a guardar, me Ujú. va a proteger y me va a evitar de cometer cosas que el día de mañana me pueda gravemente Exato, arrepentir. porque você vê como Deus me livrou, para las que sepan. Aí, nesse momento eu não sabia, pero depois eu supe que ele hacía drogas. Oh, Entonces, que ele vendia drogas. Entonces, mira lo que Dios, misericordia. Lo que livramento. mira que Livramento. livramento, ¿no? O sea, Deus, ele vê em frente, allá el futuro, Ujú, e nós outros não. Entonces, es confiar en él y considerarlo como lo ujú. más importante en su vida, y ahí usted va a tener la fuerza para tomar esa decisión. Ujú. E às vezes há mulheres que têm medo de quedar solteiras. Ujú, Existe esse medo, não? ujú, ujú. Porque miram todos casando e eu me acordo que todavía eu não estava assim com muita idade, pero eu mirei que todas as obreiras da igreja de minha época todas se estavam casando e eu era a única que Ujú, estava já que Esperando. esperando em Deus. ujú, Então, eu cambiei esse medo, ai, será que não me vou a casar nunca? Ou será que Deus se olvidou de mim? ujú. Então, cambiei isso, não, eu vou a temer, eu vou honrar a palavra de Deus, eu vou honrar a Deus, vou a servir, vou a ser as cadenas, e sei que Deus me vai honrar, porque esse temor nos acerca a Deus e hace com que haja essa confiança. Ujú. Então, eu fui e confiei. E Deus honrou. Então, não podemos viver com medo, porque quando temos medo, parece que atrai as coisas negativas. Ou não tem medo, parece que todo o negativo atrai aún mais. Y Então, rápido aparece un príncipe assim encantado. é por la necessidade, não? Ok. Então, é essa confiança. Eu vou seguir confiando. Nada temerei, não? Como está Ujú, escrito. ujú. Eu nada temerei e nada mesmo. Sei em que área, sei. Às vezes, a senhora que é vítima de violência doméstica na casa, que Ujú, tem muito medo de seu marido, esse medo vai anulá-la também, não? O ujú. medo paralisa, muitas características, não? El miedo nos aísla, nos torna, que nos quedamos solas, Ujú. Así ¿no? es. La persona se queda sin personalidad, la persona se Ujú, queda, nada fluye, nada va bien, porque existe ese miedo. Pero ¿qué tal cambiar ese miedo por esa confianza, no? Y ujú, Dios va a honrar, porque Él ujú. es fiel. Por eso ese temor hacia Él, que Él es grande, que Él es poderoso y que Él es nuestro Padre, y que Él nos cuida porque somos hijas, somos especiales. Sí, y ya al contrario, ¿no? Tú te quedaste sola,
¿no? Así, como obrera, esperando, todo el mundo fue casándose, y yo ya fui una de las primeras, y luego tan así, luego así, para mí fue luego al inicio de mi fe, entonces me fue todo lo opuesto, pero el temor, sabes, esa confianza en Dios, que él tiene lo mejor para mí, que Él sabía el deseo tan grande que yo quería de servirlo, sabes, en el altar, mismo tan joven en aquella época, no tenía la Dimensión. dimensión, ¿no? De lo que significaba servir, pero yo quería con toda mi sinceridad, y Dios ya fue colocando las cosas tan rápidas, aceleró todo tan rápido, pero el confiar, ¿no? En el proceso, confiar en Dios, que Él estaba por delante de todo, eso me traía paz, y todo hacía sentido. Así es. Sabes, todo hace Para mí sentido. también, ¿no? Porque como yo corté esa relación por Ujú, amor a Dios, ujú. Él rápido me bendijo en esa área, en la vida Así. sentimental. Ajá. Yeah. Entonces es el temor, Sí. el principio de la De la sabiduría. sabiduría, Exacto. ¿no? Nos guarda, nos protege, nos acerca a Dios, esa admiración, ese respeto profundo que es una relación, es día a día. Yo Día a tengo día. que dar, yo tengo que alimentarme, yo tengo que buscarlo. ¿De qué maneras uno puede invertir en su vida para desarrollar ese temor? ¿Qué me dice? Se alejando del mal. Nosotros miramos Job, Ujú, ¿verdad? ujú. Íntegro, Reto. reto, temente a Dios Y- y se desviaba del mal. ujú, Entonces, si yo tengo siempre esa conciencia, el mal está allá, pero soy yo que tengo que me desviar, porque ujú, vivimos en el mundo donde ujú, existen muchas tentaciones. ujú, Entonces, si yo tengo ese temor y me desvío del mal, yo siempre voy a estar protegida. Yo siempre ujú, voy a estar ali sobre el abrigo del Altísimo. ujú. Siempre voy a estar ali bien guardada por Él, porque yo me desvío del mal. Yo no quiero, yo evito, no, yo no quiero. Eu estou mais em la casa, ou lugares onde eu vou são lugares que não vá a contaminar minha fé. Então, eu creio que desviar-se del mal Ujú, também é muito importante. No, sabe que cuando yo empecé en la fe, Ujú. esa palabra para mí, temor, no era una Temor. palabra que se escuchaba mucho, ¿no? Ujú, Entonces, lo que yo hice fue ser sincera. ujú, Eu penso que o princípio é a sinceridade. É você. Eu, quando falava com Deus, eu falava com a maior sinceridade ujú, de Uhum. todo, assim, Senhor, eu não sei o que é amar-te, eu não sei o que é temer a Deus, eu não Y es, sei. y es eso, es esa sinceridad que Él necesita Uhum, escuchar de nosotros. nosotros, exato. ¿no? Porque la sinceridad es todo. No hay nada de equivocado de decir, mi Dios, yo no sé hacer esto, yo Uhum. no sé lidiar con esto Y yo creo que él debe hasta encontrar lindo, ¿no? Porque es una dependencia de Él, Así de es. hacia él. Él. Entonces él debe quedar, wow, esta sí Sim, Sinceridade. Ujú, porque me eu ia à teme, ¿no? igreja e eu veia as pessoas ao redor mío buscando o Espírito Santo e falando com ele com tanto amor assim, hasta chorando, e eu decía, mas eu não sinto isso, eu não sei como, Uhum. mas eu ujú, quero. Quero. ujú. Así es. Então, eu pedi muito isso a Deus e fui muito sincera. Eu penso que eu não fingir, sabe, só para encajar-se, Ujú. No. Y también sinceridad Ujú. extrema, primero también es verdad. Y también preguntarnos a Dios, mi Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Ujú, Porque ahí mostramos totalmente nuestra dependencia hacia Él. ujú. Porque nosotros tenemos voluntades Y es hacer esa pregunta en los detalles mínimos. mínimos. Uhum. Mínimos, Así es. cotidianos, el día a día. Uhum. Se tiene que tornar un hábito en nosotras. Sí. El preguntarle a Dios, el hablar con Dios, ¿qué te parece? ¿Qué hago? ¿Cuál es tu voluntad? Uhum. ¿No? O sea, tú estás en el control de mi vida, Dios. Entonces, yo no voy a hacer nada do qual não seja de tua vontade, porque minha vontade é agradar-te, sou sincera, eu quero agradar-te, Senhor, então, eis-me aqui, hasta quando empezamos nosso dia, não? Ujú. Então, o dia empieza correndo com isso, meu Deus, qual é tua vontade para mi dia de hoje? Eu tenho planos, pero às vezes nossos planos não, Ujú, então, pero o Senhor, qual é tua vontade? O que Ujú. vamos fazer juntos hoje? Então, isso também é assim parte desse temor. ujú, Mi Dios, tú eres el primero, tú estás en el comando, en ti yo confío. ujú. Y eso es temor, Ese es ¿no? temor. Nos acerca a Dios, es esta relación, ¿no? Y hace nuestra vida fluir más tranquila, ¿no? Uhum. Con Porque más estamos paz. confiadas que Sí. todo está bajo el control de él. Así es. El mundo está un caos, la situación allá, pero aquí adentro
Está todo en estoy paz. tranquila, estoy en paz, yo sé que Dios es conmigo, yo sé que todo va a salir bien, yo sé que voy a salir más fuerte de esta situación. O sea, eso es lindo. Lindo. Exato. ¿Sabes? El miedo, ¿cómo me dejaría? Insegura, Sí, desesperada. preocupada, Desesperada, ansiosa, malhumorada, ¿sabes? Tomando malas decisões para ver se conserta a situação, não? Sí, E não. queriendo hacer las cosas con la fuerza de mi Con el brazo. Ujú. Entonces, es ahí donde la Vale di- la pena vivir bajo el temor de Del Dios, temor ¿no? de y Dios. así comenzamos, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Assim é. Bueno, y finalizando ya, que se nos pasaron los minutos tan rápido, me gustaría compartir con ustedes este versículo que también está en Proverbios. Dice así, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Siendo así, la mujer sabia es la mujer que teme a Dios, que considera a Dios en su día a día, en sus decisiones, que sabe le demuestre este profundo respeto y consideración a Dios. Entonces, cuando volvamos a ver esta palabra, temor, vengamos a conectarla con esa reverencia, con esa admiración. Y ahora yo pienso que vemos este versículo de manera diferente. La mujer sabia edifica su casa. ¿Qué es ser sabia? Sabia es aquella que teme al Señor y lo considera en todo en su vida. Entonces, a partir de hoy, mujer, busque desarrollar ese temor y usted verá las bendiciones de Dios en su vida. ¿Ok? Y también la invito a que usted nos acompañe. Estamos en diversas plataformas. Estamos en Instagram, en podcast con ellas. Estamos también en YouTube y Spotify. Podcast con ellas. Deje su comentario, si le gustaría que abordemos un tema, deje sus saludos, nos encantaría recibir sus saludos, sus comentarios, comparte el enlace y aquí nos veremos en la próxima oportunidad. Ha sido un placer y hasta la próxima, de lunes a viernes con ellas. Bye. Ai.